Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado sin palabras. Un camino que ha desafiado expectativas, ha superado obstáculos y, lo más importante, ha demostrado que con talento, perseverancia y una visión clara, el éxito es no solo posible, sino imparable. El título ya lo dice todo: Ozge y Serkan, éxito imparable que calla bocas. Vamos a desentrañar cómo esta pareja ha logrado lo que muchos creían imposible y cómo su trayectoria está sirviendo de inspiración para tantos. Si son de los que disfrutan de historias de superación, de las que te hacen creer en tus propios sueños y de las que te demuestran que las críticas solo son el combustible para seguir adelante, entonces este vídeo es para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esa manera, se perderán ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras y podrán unirse a nuestra creciente comunidad de apasionados por el éxito. Ahora sí, entremos de lleno en la historia de Ozge y Serkan. ¿Quiénes son? ¿Qué han logrado? Y sobre todo, ¿cómo han conseguido desmantelar las dudas y cerrar las bocas de aquellos que no creían en ellos? A menudo cuando escuchamos historias de éxito, tendemos a pensar en grandes corporaciones, en genios individuales o en golpes de suerte. Pero la realidad es que el camino hacia el logro extraordinario rara vez es lineal o fácil. Y la historia de Ozge y Serkan es el vivo reflejo de esto. Ellos no partieron de una posición privilegiada, ni contaban con una red de contactos inquebrantable. Lo que sí tenían, y esto es fundamental, era una pasión desbordante por lo que hacían y una visión compartida. Empezaron desde abajo enfrentándose a la indiferencia, a la falta de recursos, y lo que es quizás más desalentador, a la incredulidad. Recuerdo haber leído en algún lugar que al principio, sus ideas eran consideradas poco realistas, sus métodos ineficientes y sus objetivos demasiado ambiciosos. Imaginen la presión. Imaginen tener una convicción profunda en algo, pero que el mundo a tu alrededor te diga constantemente que estás equivocado. La mayoría de las personas, en una situación así, se rendirían. Buscarían la seguridad de lo conocido, se conformarían con lo que les dijeran que era posible. Pero Ozge y Serkan son de otra pasta. Ellos entendieron que las críticas y el escepticismo no eran un muro infranqueable, sino un trampolín. Utilizaron cada comentario negativo, cada duda sembrada, como un impulso adicional para demostrar que estaban en lo cierto. Su primer gran proyecto, del que tanto se habla, no fue un éxito de la noche a la mañana. Fue el resultado de incontables horas de trabajo, de noches en vela, de sacrificios personales. Tuvieron que aprender sobre la marcha, adaptarse a los imprevistos, y sobre todo mantener una fe inquebrantable en su proyecto y en ellos mismos. No se dejaron paralizar por el miedo al fracaso, sino que lo vieron como una oportunidad de aprendizaje. Cada error era una lección valiosa que los acercaba un paso más a su meta. Y esa mentalidad, ese enfoque en el crecimiento y la mejora continua, es lo que los diferencia. Lo fascinante de su historia es cómo con el tiempo, aquellos que dudaban empezaron a notar. Los murmullos de incredulidad se transformaron gradualmente en susurros de admiración, y luego en aplausos abiertos. Sus resultados hablaban por sí solos. Lo que antes se consideraba imposible se convirtió en su realidad. No se trataba solo de suerte o de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se trataba de una planificación meticulosa, de una ejecución impecable y de una capacidad asombrosa para innovar y adaptarse. Y aquí entra un punto clave que quiero resaltar. El éxito imparable al que se refiere el título no es solo el resultado final, sino el proceso. Es la resiliencia ante la adversidad, la tenacidad para seguir adelante cuando todo parece indicar lo contrario, y la valentía de mantener el rumbo a pesar de la tormenta. Ozge y Serkan nos enseñan que el verdadero éxito no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la forma en que los superamos. Nos muestran que las bocas que hablan negativamente a menudo son las que más se callan cuando ven resultados concretos y contundentes. Además de su tenacidad y su visión, otro aspecto que ha sido fundamental en su trayectoria es la sinergia entre ellos. No son solo dos individuos talentosos trabajando en paralelo, sino un equipo cohesionado, donde sus fortalezas se complementan y sus debilidades se cubren mutuamente. Han sabido comunicarse de manera efectiva, apoyarse en los momentos difíciles y celebrar juntos cada logro, por pequeño que fuera. Esta unidad y esta confianza mutua han sido un pilar fundamental para su éxito sostenible.
También es importante mencionar cómo han sabido rodearse de personas que comparten su visión y sus valores. No se han quedado solos en su burbuja de éxito, sino que han construido una red de colaboradores, mentores y amigos que los impulsan y los inspiran. Han entendido que el crecimiento personal y profesional va de la mano con la construcción de relaciones sólidas y significativas. Pero volvamos a esas bocas que tuvieron que callar. ¿Qué tipo de críticas enfrentaron? Podríamos imaginar críticas sobre la viabilidad económica de sus proyectos, dudas sobre su capacidad de gestión, o incluso comentarios personales sobre su enfoque. La verdad es que cuando alguien se atreve a salirse del molde, a desafiar las convenciones, siempre habrá voces que intenten arrastrarlo de vuelta a la zona de confort, o peor aún, que simplemente disfruten del espectáculo del fracaso ajeno. Pero Ozge y Serkan, con su enfoque pragmático y sus resultados tangibles, demostraron que esas voces estaban equivocadas. Sus logros no son solo personales, sino que también han tenido un impacto positivo en su entorno. Han creado oportunidades, han inspirado a otros a seguir sus pasos, y han contribuido al avance de su campo. Este es el verdadero significado del éxito, no solo alcanzar metas individuales, sino también generar un impacto positivo y duradero. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido esas bocas que dudan, que critican, que nos ponemos límites a nosotros mismos o a los demás? La historia de Ozge y Serkan es un llamado a la acción para todos nosotros. Es una invitación a creer en nuestro propio potencial, a no dejarnos intimidar por las opiniones ajenas, y a trabajar incansablemente por nuestros sueños. Es un recordatorio de que la perseverancia, la pasión y una actitud positiva son las herramientas más poderosas que poseemos. Su éxito no es solo una historia de dos personas, es una lección universal. Nos enseña que los límites a menudo son autoimpuestos, que las mayores barreras son las que creamos en nuestra propia mente. Nos demuestra que con una estrategia bien definida, una ejecución disciplinada y una dosis saludable de coraje, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar metas que parecían inalcanzables. Y lo más importante, nos inspiran a ser audaces. A tomar riesgos calculados, a salir de nuestra zona de confort, y a perseguir aquello que realmente nos apasiona. Nos muestran que el camino no siempre será fácil, pero que la recompensa, tanto en términos de logros como de crecimiento personal, vale cada esfuerzo. En resumen, la trayectoria de Ozge y Serkan es un testimonio brillante de lo que se puede lograr cuando se combina talento, trabajo duro, resiliencia y una fe inquebrantable en uno mismo. Han demostrado que las críticas y las dudas no son el final del camino, sino la señal de que estás en el camino correcto hacia algo grande. Han callado bocas no con argumentos, sino con resultados. Han construido un éxito imparable, un legado que inspira y una historia que perdurará. Han sido la prueba viviente de que, cuando se cree en sí mismo y se trabaja con pasión, no hay límite para lo que se puede conseguir. Bueno, y hasta aquí nuestra inmersión en la inspiradora historia de Ozge y Serkan. Espero de verdad que este relato les haya resonado tanto como a nosotros. Hemos visto cómo, a pesar de las adversidades y las voces escépticas, lograron forjar un camino de éxito imparable. Hemos destacado la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la confianza en uno mismo, pilares fundamentales que Ozge y Serkan personifican a la perfección. Han demostrado que las críticas, en lugar de ser un freno, pueden ser un potente motor para alcanzar nuestras metas, y que los resultados tangibles son la respuesta más contundente a cualquier duda. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Conocen a otras personas que hayan logrado un éxito imparable de manera similar? ¿Qué lecciones se llevan ustedes de la trayectoria de Ozge y Serkan? Por favor, dejen sus reflexiones, sus experiencias y sus preguntas en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o si simplemente han disfrutado de la historia, les animamos de corazón a que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o colegas a quienes crean que esta historia pueda motivar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Hasta la próxima.